Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por estar en sintonía de Koinonia Radio, en toda la programación. Pues le damos gracias a Dios que nos ha permitido regresar a la programación por motivos de salud, y gracias a Dios estamos bien. Y hoy vamos a hablar en tu programa Hombres de Fe, vamos a compartir sobre algo que está sucediendo, sigue sucediendo. Nuestra falta de conocimiento en la verdad a la luz del Evangelio es por el cual muchos de nosotros como católicos bautizados seguimos sumergidos en las supersticiones y lo hacemos dentro como parte de la iglesia. Las supersticiones en la iglesia católica no tiene nada que ver nuestra fe. Claro que uno de los problemas es nuestra religiosidad popular. Hace falta una purificación grande de todo esto. Les digo esto porque acaba de pasar Navidad, acaba de pasar Año Nuevo, y muchísimos de nosotros en nuestra religiosidad popular hemos empezado el Año Nuevo con supersticiones, sin darnos cuenta. Si no lo sabías, si no lo sabes, hoy vamos a aprender juntos a darnos cuenta sobre las supersticiones, porque empezamos con cosas que no son las correctas. Por ejemplo, si tienes tu Facebook a través de las redes sociales y te empiezan a pasar infinidad de cadenas que te ponen una foto con un fajo de billetes y que compártelo, que porque si no lo compartes en 5 segundos va a haber miseria en tu vida todo el año, y que si lo compartes pronto vas a recibir dinero, y te ponen un fajo de billetes, te ponen un fajo un paquete un montón de monedas de oro, te ponen que el duende no sé qué, bueno, infinidad de tarugadas que no tienen nada que ver con nuestra fe y nuestra educación en el verdadero conocimiento de Cristo. Esto debemos de aprender que primero, si no lo sabes, pues hay que aprender. Hay que aprender que esto no viene de Dios. Que no viene de Dios, y que no le agrada a Dios, ahorita vamos a descubrir todo esto, lo que son las supersticiones. ¿Por qué tenemos que dejar de hacer esto? Porque esto a Dios no le agrada. Esto a Dios no le agrada, ¿ok? Una de las características más sobresalientes del siglo XX ha sido la de promover los valores humanos a expensas de los valores estrictamente espirituales y religiosos. Se insistió demasiado sobre la importancia de la educación, la salud, los derechos humanos, la participación política, etcétera, etcétera, a expensas de la formación religiosa y, en general, el desarrollo de la dimensión espiritual y trascendente del hombre. Se pensó que la misma superación humana podría ser considerada como sinónimo de superación espiritual y religiosa, o por lo menos como coeficiente muy valioso.
En esta línea en esta línea se enalteció demasiado lo positivo ya presente en el hombre, en sus costumbres, creencias y prácticas religiosas, dejando en la penumbra la importancia de profundizar la propia relación con Dios a la luz del Evangelio. Se miró con ojos demasiado complacientes al hombre en su realidad concreta, con sus conquistas, luchas y deficiencias, en lugar de cuestionarlo y empujarlo hacia un compromiso serio en el campo propiamente espiritual y religioso. Se confundieron las semillas del verbo con el verbo encarnado, presente y actual en su iglesia, las migajas con el pan de los hijos, el río con los riachuelos, el camino real con las veredas. Consecuencias: una tremenda asfixia espiritual seguida por una desbandada general, buscando cada quien a su manera darle sentido a la propia vida, por los caminos más inseguros y tortuosos, al canto de las sirenas más atractivas y seductoras. En esta confusión general, los que más sufrieron el embate fueron los que se encontraban más metidos en la así llamada religiosidad popular, una religiosidad muy rica en sentimiento, pero al mismo tiempo muy pobre en el conocimiento y vivencia de la auténtica fe cristiana, entremezclada con las más variadas supersticiones. Estando así las cosas, ¿cómo podemos vivir o cómo desempeñamos nuestra fe? El hermano Jorge Luis Sarasúa Campa nos muestra su preocupación en querer ayudar a los hermanos más débiles en la fe, separar el trigo de la paja y lo que brilla de lo que vale, una tarea de nunca acabar. Aprendamos cada uno de nosotros a profundizar en nuestra fe, dejar todo esto de las supersticiones, el afán de ayudar o querer ser ayudados a través de la religiosidad popular. Por ejemplo, decíamos que te comparten a través de Facebook este tipo de cosas, de cadenas. Y el problema de la religiosidad popular y todo este tipo de cosas es que no nos ayuda de nada. ¿Qué es todo este tipo de religiosidad popular? Pues se vive mucho el sentimentalismo, pero no hay un profundo conocimiento de la verdad. Por ejemplo, acaba de pasar el 12 de diciembre, ustedes saben que es el Día de la Virgen, pero muchísimos de nosotros lo único que hacemos es venir a misa, traer las mañanitas, pagamos hasta los mariachis, pero no hacemos un compromiso con Dios, no tenemos un pleno conocimiento de su palabra. Venimos solamente el 12 de diciembre, misa de Año Nuevo, y ¿qué más? El miércoles de ceniza, pero no nos comprometemos, no nos informamos, no nos formamos en nuestra fe para tener un conocimiento real de lo que es la vida cristiana en nuestra iglesia. La iglesia, hay diferentes carismas. Mira, hay infinidad de carismas dentro de la iglesia, infinidad de movimientos. Podemos estar hablando aquí todo el programa sobre todo esto. Cada carisma, cada movimiento, Dios lo ha dado a su iglesia para la salvación de las almas. No importa, así puede ser, tú puedes ser carismático, puedes ser misionero, puedes estar con el movimiento familiar cristiano,
cursillos de cristiandad, MSF, matrimonios católicos en acción, bueno, infinidad de movimientos. Puede estar con los padres misioneros del Espíritu Santo, con los misioneros servidores de la palabra, con los hermanos que están con el padre Amatuli. Bueno, hay infinidad. Cada carisma de estos ha sido dado a la iglesia por Dios. Por Dios ha sido dado a la iglesia este carisma para la salvación de las almas, para bien de la iglesia. Nosotros tenemos que integrarnos, no importa si tú eres carismático, lo que tú seas, pero tenemos que integrarnos. Si te gusta ser carismático, si quieres ser misionero, lo que tú quieras ser, pero hay que integrarnos a la iglesia, formarnos e informarnos. Este tipo de supersticiones, de veras que hace falta la purificación en la religiosidad popular. No es solamente, no estoy diciendo que esto es malo, no es malo, pero no caigamos en solamente hacer peregrinaciones y no comprometernos a cambiar de vida. No caigamos en solamente ir el 12 de diciembre y vivir sin casarnos, vivir en amaciato, viviendo como se nos pegue nuestra regalada gana, pero ya fuimos en peregrinación el 12 de diciembre. No, purificación de nuestra religiosidad popular. En nosotros como iglesia a veces se ha enaltecido demasiado lo positivo, ya presente en el hombre en sus costumbres, creencias y prácticas religiosas, dejando en la penumbra la importancia de profundizar la propia relación con Dios a la luz del Evangelio. No podemos estar en una religiosidad popular sin vivir a la luz del Evangelio. ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios para mi familia? ¿Qué quiere Dios para mi iglesia, para mi parroquia, para mi comunidad? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué dice su palabra? Y no vivir encerrado solamente en una religiosidad popular. No se vayan, no le cambien, vamos a una pausa. Después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa hablando hombres, no se me duerman. Estamos hablando de lo que es todo este tipo de supersticiones en la iglesia. Cuando decimos en la iglesia, es que tú y yo somos iglesia, ¿ok? Entonces, como iglesia, nosotros habemos muchísimos hermanos y hermanas que por falta de conocimiento de la verdad, pues vivimos este tipo de situaciones encerrados en las supersticiones. Que no estoy diciendo que la iglesia, que dentro del templo se viven las supersticiones, no. Estamos hablando que nosotros como iglesia, nosotros somos miembros de la iglesia. Es más, hasta hay un cantito. Tú eres iglesia, somos iglesia. Bueno, por ahí va el canto, ¿no? No soy bueno para cantar, pero por ahí va el cantito de somos iglesia. Y nosotros como iglesia vivimos este tipo de religiosidad popular. Mucho de estas cosas lo vivimos por lo que vemos en la televisión, por los programas de la televisión que vemos de los artistas, que vemos que los artistas se cambian la palabra correcta son los calzones, amarillos, rojos, amarillos que para el dinero, que rojos para el amor. Bueno, hay infinidad de tantas cosas, este tipo de supersticiones que les digo esto, pues acaba de pasar Navidad y Año Nuevo, y que andas corriendo con las maletas alrededor de la cuadra, de la manzana, que para que te vayas de vacaciones, infinidad de cosas. Y no vivimos a la luz del Evangelio. Se enaltece demasiado lo positivo ya presente en el hombre, en sus costumbres, creencias y prácticas religiosas, dejando en la penumbra la importancia de profundizar la propia relación con Dios a la luz del Evangelio.
nosotros como evangelizados debemos darle un aspecto importantísimo en la proclamación del Evangelio. Consiste en la purificación de la religiosidad popular, puesto que puede ser influenciada fácilmente por prácticas supersticiosas. Cuando hablamos de prácticas supersticiosas, decíamos al inicio del programa, es fácil ver en Facebook, en los programas de Facebook, en las redes sociales, en los muros de Facebook, en las páginas de Facebook, donde anuncian que la limpia y vemos cómo nos engañan, cómo envuelven esto poniendo la imagen de la Virgen María, poniendo a San Judas Tadeo, infinidad de santos que ahorita más adelante vamos a nombrar. Esto es una religiosidad popular, esto es superstición, puesto que puede ser influenciada fácilmente por prácticas supersticiosas, y las supersticiones, muchas de ellas son porque nos engañan fácilmente. Cristo, antes de tener mi experiencia con Cristo, antes de vivir un retiro, pues yo creía en la brujería. Iba a las limpias, ¿qué más hacía? No, pues que el pirul, creía en todas este tipo de tonterías, era supersticioso, que la escalera, que el gato, que el número 13, tantas tonterías. ¿Por qué? Por ignorancia. Debido a una eficiente formación en la fe, en mi fe, viví así. Y hoy nuestra sociedad, nuestra iglesia, debido a una deficiente formación en nuestra fe, nuestro pueblo, nuestra iglesia, el pueblo católico, tiene muchas supersticiones y con facilidad es engañado por personas sin escrúpulos que aprovechan esta característica del catolicismo latinoamericano para obtener fuertes ganancias en este tipo de actos de superstición. Se enriquecen con ganancias de veras que económicas hacen un dineral. Les digo porque aquí en Tijuana, en un visiteo, hace que tendrá pues como 4 años, estaban aquí en nuestra parroquia, en una de las capillas, la capilla del Espíritu Santo, aquí en la colonia Camino Verde, estaban las Madres Samaritanas, y en un visiteo pues se visitó una casa de una familia, donde esta familia era una casa esotérica, donde hacían limpias. La señora leía las cartas, renunció a todo esto, aceptó a Cristo, se cambió de reino, dejó el reino de las tinieblas, aceptó el reino de Cristo, y casi $2,000 en mercancía en mercancía de este tipo que se utilizan, que el cuarzo, que veladoras, tantas cosas que había ahí que se tuvieron que destruir y al bote de la basura. Y ella pues da su testimonio de cómo trabajaba, cómo ganaba dinero, y de veras que una buena cantidad de dinero que entraba gracias a este tipo de cosas. Por eso el pueblo católico tiene muchas supersticiones y con facilidad es engañado por personas sin escrúpulos. Por eso es necesario aclarar que muchas creencias y prácticas muy comunes en el pueblo católico distorsionan notablemente el sentido de la fe y la praxis cristiana. Y la praxis cristianas. Nos referimos a supersticiones tales como el mal de ojo. Ustedes saben de qué estamos hablando. El mal de ojo, la devoción a la así llamada Santísima Muerte, que de santa no tiene nada, el uso de diversos amuletos y talismanes, herraduras, pulseras, cuarzos, pata de conejo, ojo de venado, etcétera, etcétera. Todo esto son supersticiones que para atraer la buena suerte y alejar posibles personas envidiosas. Lo mismo ocurre con las famosas buenas y malas vibras, de las que tanto se habla en el medio artístico, o las así llamadas energías positivas
o negativas. Yo esto lo he visto en los programas de televisión, que hay una energía negativa y una energía positiva, pero al final de cuentas este tipo de charlatanes o este tipo de, entre comillas, psíquicos, terminan invitando a estas personas que le pidan a Dios. Dije, caray, entonces esto al final terminas pidiéndole a Dios. Bueno, pues vamos haciendo un lado estas tonterías, vamos pidiéndole directamente a Dios. Y yo les quiero invitar a que se informen. O sea, nos dejamos llevar porque se siente la mala vibra. Busca, googlealo, dicen los jóvenes, búscalo en Google, búscalo en el diccionario. ¿Qué quiere decir mala vibra? ¿Qué quiere decir mala vibra? ¿Qué es energía positiva y negativa? Informémonos, no caigamos en este juego de solamente seguir el rollo a los demás, seguir a como los demás porque me enseñan. Te está yendo mal, sí, ¿sabes? Como ves, te tiraron sal. Sí, toco madera, y empezamos ahí con este tipo de tonterías que no, fíjate que yo visité un brujo y me enseñó unas cosillas por ahí, así es que no te metas conmigo porque te va a ir mal. Ay, Diosito santo, o sea que tienes más tu poder que Dios. Es ridículo todo este tipo de cosas, pero por nuestra ignorancia. ¿Cuánto te cobra Dios por liberarte, por transformar tu vida, por bendecir este año 2016? No te cobra nada, solo te tienes que postrar de rodillas, pedir perdón a Dios, confiar en Él, creerle en su palabra y decirle: Señor, levántame, tú puedes. Y Él puede, claro que puede, claro que puede. Él tiene el poder para hacerlo. No hay poder que esté sobre el poder de Dios, no lo hay. Pero nosotros, por ignorancia, por cómodos, por flojos, porque no queremos dejar nuestro pecado, nuestra basura, nuestra porquería, andamos creyendo. Sí, bueno, espérenme, deje tomo el celular, Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días, señora. Fíjese que voy a ir a Mexicali, y como usted es mi tarotista, mi consejera espiritual, quiero que me eche las cartas para ver cómo me va a ir en este viaje a Mexicali. Ah, ok. Sí, voy a recibir una amenaza. Ah, perfecto. De bomba yucateca. Y ahí andamos utilizando, perdón, voy a colgar, hasta luego. Ahí andamos utilizando el celular para hablarle a la persona psíquica, para que me lea las cartas, porque voy a ir de camino no sé a dónde. Los hijos de Dios no necesitamos de esto. El demonio tiene poder, pero sobre su gente, no sobre los hijos de Dios. Entendamos esto. Tenemos que salir de este círculo vicioso de supersticiones. No podemos vivir así. No sigamos viviendo engañados. También es necesario aclarar lo relativo a los horóscopos, a la consulta de las autodenominaciones, a la consulta de los autodenominados maestros espirituales y a la lectura de la abundante literatura esotérica. Es conveniente aclarar todo lo relacionado con la lectura de la palma de la mano, las cartas del tarot y otras formas de adivinación muy extendidas actualmente entre nuestro pueblo y difundidas en los diversos medios informativos. Es necesario aclarar todo lo que se refiere a las llamadas a diversos números telefónicos atendidos por psíquicos que afirman conocer nuestro futuro y tener la solución a nuestros más variados problemas. Recuérdese que estas llamadas telefónicas se caracterizan por los costos elevados por minuto y las respuestas sumamente ambiguas que se reciben a través de estas personas que nos contestan cuando nosotros llamamos a una consulta. No se vayan, no le cambien, vamos a un corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe.
Continuamos en tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizar con Coinonía Radio, estar en toda la programación. Ya saben, teléfonos en cabina, 608-3652. Aquí están nuestros hermanos en controles, 608-3652. Llámanos, déjanos tus comentarios, tus sugerencias, inclusive alguna sugerencia, te gustaría escuchar que habláramos de algún tema en especial, algo que te gustaría saber, pues con gusto, ¿verdad? Con gusto lo vemos, lo oramos y pues claro que sí, para eso estamos, para servirles. Alguna necesidad de oración, alguna intención que tengas para la hora de la tarde, que es la hora que pasan la Santa Misa a las 7 de la tarde, nos puedes llamar, dejar tu mensaje, tu necesidad, 608-3652, teléfonos en cabina. Nuevamente, 608-3652. Llámanos, o si nos quieres seguir a través de internet, www.tjcatólico.com, www.tjcatólico.com, o a través de 800 AM. Si estás en el internet, pues también nos puedes escuchar a través del internet o a través de tu celular, solamente con la aplicación que tienes que descargar, TuneIn Radio, y bueno, pues ahí le pones a través de esta aplicación para escuchar la radio, le pones cadena 800 AM y pues ahí te aparece la estación de la 800 AM de aquí en Tijuana, y pues ahí nos puedes escuchar también a través del internet en tu celular. Continuamos con el programa. Estamos hablando hoy sobre las supersticiones que vivimos nosotros como iglesia. Las supersticiones y la religiosidad popular, aunque ya hemos hablado en otros programas anteriores de esto, es nuevamente estar aclarando, ¿no? Estar nuevamente mirando este tipo de cosas, porque acaba de pasar el Año Nuevo, y yo miraba un montón de cosas, ves en la calle, en las personas, aún en mi propia familia, este tipo de supersticiones, este tipo de situaciones que nosotros como iglesia no podemos estar viviendo engañados en este tipo de cosas. ¿Por qué hablamos en este contexto de la necesidad de la purificación de la religiosidad popular? ¿Por qué? Aunque estos aspectos de los que hemos hablado no entran propiamente en lo que se llama religiosidad popular, tiene mucho que ver con ella, puesto que las creencias y las prácticas supersticiosas son percibidas muchas veces en un contexto religioso y están relacionadas con devociones de la piedad popular católica. De hecho, en muchas prácticas supersticiosas se hace uso abundante de imágenes religiosas: agua bendita, medallas, flores, veladoras, inciensos, novenas, oraciones, estas oraciones especiales e incluso peregrinaciones y procesiones. Todo esto con la finalidad de obtener milagros en el área de la salud, la situación económica y las relaciones interpersonales. Hay una infinidad de retos, pero también hay oportunidades. La proliferación de todas estas creencias y prácticas debe de ser un acicate para que nosotros como evangelizados o la pastoral de profética anunciemos el Evangelio de Cristo, teniendo presente todas estas situaciones. En este contexto se trata de retos y oportunidades que se presentan a nuestra actividad evangelizadora. Es que nosotros como evangelizados tenemos que ayudar a nuestros hermanos que desconocen la palabra, que desconocen el Evangelio, y en especial a los de profética, a nosotros que damos pláticas de matrimonios. Hay que aprovechar todas las oportunidades, todos los medios para enseñarle a nuestros hermanos sobre este tipo de... Son retos, sí, es un reto, la evangelización siempre es difícil, siempre es
es cansado, es desgastante, pero siempre hay una oportunidad para llevar este mensaje. Por ejemplo, podemos empezar a insistir en nuestra catequesis sobre la correcta veneración a los santos y a las imágenes y reliquias de los santos, el significado auténtico de los escapularios, la finalidad auténtica de las novenas, el agua bendita, las veladoras y la bendición de objetos religiosos, la concepción católica sobre la muerte, el destino y la fortuna, etcétera, etcétera. Esto debemos de aprenderlo, informándonos, formándonos, para saber la verdad sobre este tipo de cosas. Porque digo esto porque vemos cada caso, cada situación, yo lo veo constantemente. Pues siempre, discúlpenme, pero voy a cumplir 11 años en el trabajo. Convivo con mis compañeros 8, casi 9 horas con gran parte de ellos. Como con gran parte de ellos comemos juntos en el mismo comedor. A veces salgo con mis compañeros a hacer una compra. A veces hacemos un trabajo juntos y yo los escucho, y muchos de ellos hablar cuando hay así un momento de diálogo, y muchos de ellos empiezan, son católicos, van a misa, y dice uno de ellos, oye, ¿ya viste la mala vibra? Nomás entró fulano de tal, se siente la mala vibra. Y luego, oye, hay buena vibra. Y dije, Dios santo, o me sacan cada cosa que dice, oye, ¿ya miraste un programa o un video que donde una persona se eleva y que eso es del demonio? Y que, bueno, tantas cosas. ¿Por qué se vive esto? Por ignorancia. ¿Pero por qué? Porque nosotros no enseñamos. Porque no enseñamos. No enseñamos a través de la catequesis, a través de la enseñanza, a través de la predicación. Es un reto, pero hay infinidad de oportunidades. Hay tanto que hacer, hay tanto que enseñar. Tenemos los padres de familia aprovechar el momento cuando reciben pláticas de los sacramentos, aprovechar cuando hay un bautismo, cuando hay una quinceañera. O sea, hay infinidad de momentos, la cuaresma, el visiteo, hay tantas y tantas cosas donde podemos empezar a trabajar, ahora sí que empezando bien este año 2016 con la evangelización. Uno de los problemas serios a través de la evangelización es la nueva evangelización. ¿Qué es la nueva evangelización? Yo salgo aquí al visiteo en mi parroquia y toco la puerta de una casa y me dice la hermana, oh, hola, mucho gusto, yo lo conozco a usted es Genaro Medina. Sí, usted da pláticas en la parroquia, usted pertenece a la comunidad Koinonía. Muchas gracias, ya recibimos en un tiempo, estuvieron aquí los misioneros servidores de la palabra con las misioneras, y pues ya recibimos los cursos de Biblia. También estuvo renovación en la parroquia y pues ya estuvimos en renovación. También estuvimos en la comunidad Koinonía y pues ya aprendemos, ya lo sabemos todo. Y te quedas así, caray, esto es un reto. ¿Cómo los voy a evangelizar? O sea, ya tienen un conocimiento de Cristo. No les voy a ir a decir, fíjense que Jesús medía 1,70, tenía un perfil así como un perfil griego, tenía barba de candado, sus pelos de rizos, era fornido. No les voy a ir a enseñar a este Cristo. Es un reto, sí, y hay que trabajar. La nueva evangelización es sencillo. Querido radioescucha, querido hermano, querida hermana, que tienes la pastoral del profética, que eres catequista, que das catequesis, la evangelización, la nueva evangelización es nuestro testimonio de vida. Y es bien sencillo, Dios no es complicado. A través de nuestra nueva forma de vivir, ellos van a creer. Yo pertenezco a una comunidad que se llama Koinonía,
Y nuestra espiritualidad brota de Hechos 2, 42 al 47. Dice que eran asiduos a la enseñanza, a la fracción del pan y a las oraciones, y que vendían todas sus propiedades y compartían parte de sus bienes con quienes más lo necesitaban. Si nosotros no vivimos un compromiso radical de vivir como verdaderos cristianos, la gente no nos va a creer y la gente no se va a acercar. Hay un compromiso para nosotros al hablar, porque hay que vivir lo que predicamos. Si yo no estoy dispuesto a sacrificarme, a vivir una vida de conversión constante para que los otros crean que Dios existe a través de mi forma de ser, pues no se va a avanzar en la evangelización. Por eso nuestra iglesia está así. Y hay que trabajar duro en este tipo de cosas. Pues como una persona que viene a misa, que se confiesa, que comulga y que crea en las limpias y todo este tipo de cosas, ¿cómo va a ayudar a otra persona? No se puede. Tiene que ser primero transformada. Decirle, mira, Dios me ayudó a dejar de ser drogadicto, gracias a su palabra, a su amor, a su perdón, me reconcilié con Él, dejé de ser un borracho, ya no tomo. Y la otra persona va a decir, oye, ¿qué le pasó al vecino, a la vecina? ¿Te acuerdas cómo estaban bien amolados, bien jodidos? ¿Cómo vivían? Y mira cómo están. Ah, es que van a la iglesia. Ah, es que sirven a Dios. Ahí está el compromiso de evangelizar a través de nuestro testimonio. Vamos a un corte, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a través de Koinonia Radio. Su hermano en Cristo, Genaro Medina. Hoy estamos hablando sobre las supersticiones que se viven en nuestra iglesia. Este problema es serio, ¿no? Sobre las supersticiones, ya que esto está en aumento en América Latina y sobre todo entre los hispanos que residen en los Estados Unidos de América, a través del boca a boca y mediante los medios de comunicación se difunden ampliamente este tipo de creencias y prácticas. Por eso debemos de aprender nosotros a descubrir y saber este tipo de supersticiones, aquellas prácticas y penetración que este tipo de situaciones que han crecido recientemente, y sobre todo esto que se ha crecido, la ampliación sobre la así llamada, la ampliación de la creencia, del culto a la así llamada Santa Muerte. Sobre todo ahondando sobre sus orígenes y explorando los motivos de su rápida expansión. Ver todo este tipo de supersticiones, que hay muchísimas personas que le dan culto a la Santa Muerte. Esto no es culto católico, más adelante vamos a hablar sobre esto, ¿no? Pero también las personas que le dan el culto a Jesús Malverde y al así llamado Niño Fidencio, y el de los santos susceptibles a una práctica supersticiosa. Tal es el caso de San Charbel, cuya devoción ha crecido notablemente a la par de ciertas formas erróneas de venerarlo. Hay que descubrir todo esto. No le agrada a Dios y no es de Dios y no es culto católico. El culto a la así llamada Santa Muerte, Malverde, el Niño Fidencio, San Charbel, todo este tipo de aquí en Tijuana, Juan Soldado. Hay que conocer nuestra fe, hay que saber qué es una superstición, qué le agrada a Dios y qué no le agrada. No todo es bueno. Bueno,
todo lo que ha creado Dios es bueno. Si vamos al libro del Génesis, nos damos cuenta que Dios todo lo crea bueno. Dice su palabra que Dios creó las aguas, el cielo, los animales, bueno, tantas y tantas cosas, ¿no? Y Dios todo lo crea bueno. Creó al hombre, creó a la mujer, y Dios todo lo crea bueno. El problema es que nosotros lo hacemos malo. La Biblia nos habla donde el primer día, y dijo Dios, y miró Dios que esto era bueno. Y miró Dios que esto era bueno. Después de cada creación, dice lo siguiente, y vio Dios que esto era bueno. Y constantemente después de cada creación, y miró Dios que esto era bueno. Y sigue en cada creación, miró Dios que esto era bueno. Todo lo que era bueno. ¿Quién lo hace malo? Pues nosotros lo hacemos malos. Primero, no podemos dejar de creer en Dios. No podemos dejar de creer en Dios. Dejad de creer en Dios y creeréis en cualquier cosa, dijo Chesterton, el gran escritor inglés. Es el drama de nuestro tiempo, donde hay una creciente expansión de diversas creencias y prácticas supersticiosas. En esta primera parte de lo que hemos visto del inicio del programa, vemos las supersticiones, y también vamos a seguir hablando sobre esto, a descubrir cuáles son las más comunes y la influencia nociva que puede tener en nuestra vida. Es que tenemos que descubrir qué a Dios le agrada y qué a Dios no le agrada, y qué es bueno y qué no es bueno. No todo lo que nos gusta nos favorece. Para un diabético le gusta la Coca-Cola, le gustan las carnitas, las hamburguesas, pero no porque me gusta me favorece. No todo lo que me gusta me hace provecho, no todo lo que me gusta me hace bien. ¿Qué es la superstición? En el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que la superstición es una desviación del culto debido al Dios verdadero, y señala que se puede expresar también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo. Nos dice el número 444 de la doctrina de la Iglesia. Por eso, no nos extrañe que hay personas que viven esto. Así es que va a haber muchos sacerdotes, uno de ellos, el padre Manuel Guerra, nos afirma que la superstición es como la sombra de la auténtica postura religiosa. La gran enciclopedia Rigal y Santo Tomás de Aquino señala que se presenta cuando se ofrece culto divino a quien no se debe o a quien se debe, pero de un modo impropio. El Catecismo de la Iglesia Católica, por su parte, nos ayuda a entender que la superstición es la desviación del sentimiento religioso que se encuentra en el corazón de todo hombre y que se orienta a otras cosas que no son de Dios. Además, el Catecismo señala que la superstición puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, como cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas religiosas que son legítimas y oportunas, cuando se hacen adecuadamente. Cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas religiosas que son legítimas y oportunas, cuando se hacen adecuadamente. De hecho, puede considerarse superstición cuando se atribuye la eficacia de ciertas prácticas a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, sin tener en cuenta las disposiciones interiores que exigen.
Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2111 y nos dice el Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Mateo 23, Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versos 16 al 22. Hay de ustedes que son guías, dice el Evangelio de San Mateo, hay de ustedes que son guías ciegos, ustedes dicen jurar por el templo, no obliga, pero jurar por el tesoro del templo, sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más? ¿El oro mismo o el templo? ¿Qué vale más? ¿El oro mismo o el templo? ¿Qué hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más lo que se ofrece sobre el altar o el altar? ¿Qué hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por el que se pone y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra de Dios. Esto de las supersticiones hay mucho de qué hablar. El siguiente programa, que es el día de mañana, vamos a seguir hablando sobre esta creencia irracional de la superstición. La superstición es la tendencia derivada del temor o de la ignorancia a atribuir carácter sobrenatural, sagrado o oculto a determinados acontecimientos. La superstición nos habla por su parte el diccionario Larousse, afirma que la superstición es la tendencia derivada del temor o de la ignorancia a atribuir carácter sobrenatural, sagrado u oculto a determinados acontecimientos. El gran diccionario educativo estudiantil ilustrado, también de Larousse, señala que la superstición es la creencia en lo sobrenatural, que no es basada en la razón o en la religión. Como es fácil notar, la superstición implica una serie de creencias y prácticas irracionales que derivan de la ignorancia, el miedo o a lo desconocido y el desconocimiento apropiado de la religión y la propia palabra de Dios. Cuando se desconoce la palabra, se desconoce el Evangelio, uno vive enredado, engañado en este tipo de prácticas de supersticiones. Pues queridos radioescuchas, queridos hermanos, hermanas, se nos terminó el tiempo. Próximo programa vamos a seguir hablando sobre este tipo de cosas, de supersticiones, las supersticiones más comunes, la Santa Muerte, que es una influencia, todo esto que nos daña y nos aparta de nuestro verdadero Dios. Pidámosle a Dios, acerquémonos a nuestra iglesia, vayamos a un retiro, pidamos información, informémonos a través de la palabra para no seguir viviendo así. Se nos terminó el tiempo, estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos, hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.